¿Te parece? Sí, señora. Perfecto. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla. Listo. Ahí se ve ya, ¿verdad? Sí, señora. Muy bien, vamos a empezar. Los últimos dos temas son los siguientes. En principio es el tema de cronotanato diagnóstico. Esto va, pues en función de todas las cuestiones teóricas que ya pudimos revisar, ¿no? Para poder llegar a este tema, pues tuvimos que haber pasado, pues, obviamente, por todo lo anterior, principalmente por esta parte de procesamiento en campo, para, pues, poder explicar cómo se procesan este tipo de indicios. Recordemos que no es cualquier indicio, es un indicio vivo y por lo tanto, pues el trato y el manejo que se tiene que hacer con esta clase de indicios, pues tiene que ser especial. Una vez que vimos la parte de campo, nos fuimos a la parte de identificación. Vamos a ver que es básica la identificación correcta para poder llegar más bien a esta parte que es pues una de las aplicaciones que más se conoce de la entomología forense, ¿no? Que es justamente determinar el tiempo que tiene aproximadamente un cadáver, a lo que le llamamos cronotanato diagnóstico. Muy bien, pues para poder establecer este tiempo, en realidad existen otras alternativas aparte de las que estamos revisando en esta sesión, ¿sí? Como les mencionaba la clase, bueno, en alguna sesión anterior, no recuerdo exactamente cuál fue, pero hay diferentes métodos para poder llevar a cabo el establecimiento del tiempo. Uno de ellos, pues, es el estudio larval, que es el que vamos a revisar ahorita, ¿sale? Tenemos también las escuadras de la muerte, que son estos grupos de insectos que van llegando en específicas situaciones del cadáver, ¿no? En específico tiempo, dependiendo de la descomposición que va presentando el cuerpo. Sin embargo, existen otras técnicas. Como les mencionaba, también existe el estudio embrionario del huevo. Ese estudio nos brinda información muy específica e incluso, pues, en cuestión de horas, ¿no? También tenemos el estudio de pigmentos en el exoesqueleto metálico de las adultas, los dípteros adultos, ¿sale? Esto específicamente hablando de la familia Califoridae. Existen también otras técnicas, por ejemplo, el estudio de los ácaros, y bueno, en realidad pues digamos, cada área de especialización, pues podría proporcionar una herramienta importante para establecer tiempo de muerte. Sin embargo, pues bueno, para efectos de poder alcanzar los objetivos del curso, pues únicamente vamos a revisar de forma muy general una de las técnicas, ¿no? Que es el estudio larval. Bueno, vamos a checar un ejemplo. En este ejemplo vamos a pensar que se encontró un cadáver a las 9 de la mañana, ¿sale? Vamos a pensar, no sé, el día viernes. Hoy a las 9 de la mañana se encontró un cadáver. El perito que ya se preparó, tomó un curso de entomología, sabe cómo procesar, sabe cómo sacrificar para poder llevar el indicio bien preservado al entomólogo, pues el perito en campo colecta las larvas y las preserva de forma adecuada, ¿no? Otras son colectadas vivas, pues justo para esta parte que veíamos de confirmación de identificación. Y pues además no se evidencian circunstancias irregulares, es decir, en el cadáver no se encuentra alguna sustancia evidente que pudiera retrasar la llegada de los dípteros, tampoco se encuentran pues algún sistema de calefacción o enfriamiento artificial, por ejemplo, eh, no sé, un calefactor, etcétera, nada de eso, todo digamos bajo circunstancias regulares, ¿no? Y pues bueno, la colecta se hace, se colectan larvas, se sacrifican con agua hirviendo in situ, se lleva a una cámara de crianza para poder confirmar la identificación y al final se establece que la especie identificada es Cocleomia macellaria, que es esta
esta mosca que tenemos aquí arriba, que podemos ver que es de la familia Califoridae, o sea, presenta esta coloración azul. Específicamente, Cocleomia macellaria suele observarse entre azul y morado, casi verde no, es más bien tirándole a lo azul o lo morado, con estas líneas en el tórax, ¿no? Estas líneas verticales. Muy bien, entonces se identifica tanto adulto como larva y se obtiene que es Cocleomia macellaria, obteniendo una longitud promedio mayor de 1.8 centímetros. Bueno, entonces viene nuestra incógnita, ¿no? Em, para esto, nosotros nos vamos a ir a checar nuestro dato bibliográfico, obviamente, pues un dato obtenido de investigaciones preferentemente realizadas en las mismas localidades en donde se está haciendo el estudio, ¿no? Este, mm, Muy bien, entonces, se obtiene como dato bibliográfico que esta especie, que es Cocleomia macellaria, va a alcanzar justamente la longitud que nosotros estamos buscando, porque pues es la longitud que encontramos en nuestros indicios. Va a alcanzar esta longitud en un lapso de 34 horas, pero como bien lo hemos estado comentando, el tiempo de vida, de desarrollo de los dípteros, así como de pues, otros seres vivos, depende mucho de la temperatura. Entonces, este dato es precisamente a los 26.7 grados centígrados, ¿sale? Entonces, nuestra longitud que debemos de, pues, de revisar es justamente la que tienen nuestras larvas colectadas en nuestro cadáver, que es nuestro caso problema ahorita, ¿no? Esta longitud es de 1.8. Muy bien. El dato bibliográfico nos dice que tarda 34 horas, esta especie en específico, en alcanzar esa longitud siempre y cuando se encuentre a 26.7 grados. Y pues bueno, lo que sigue ahora es hacer nuestros cálculos. Vamos a ir checando desde el día viernes, que fue cuando se encontró el cadáver, hacia atrás, obviamente, ¿no? Porque queremos saber cuándo murió la persona, o al menos queremos conocer el tiempo de vida de esas larvas, que es bastante aproximado al tiempo de muerte, ¿no? Entonces, vamos a ir hacia atrás porque queremos saber cuándo muere. Muy bien, el día que el cadáver es descubierto, que es el día viernes, la temperatura promedio fue de 20 grados centígrados, entonces necesito saber la temperatura, ¿no? Un día antes la temperatura media fue de 21 grados centígrados y 2 días antes, es decir, jueves, y esto sería miércoles, sería de 20 grados centígrados, ¿sale? Entonces, bueno, teniendo en cuenta nuestros datos bibliográficos que obtuvimos de investigaciones, pues bueno, se tiene que 1.8 se alcanza a las 34 horas cuando esta especie se encuentra a 26.7 grados, ¿no? Entonces, vamos a calcular nuestros grados centígrados acumulados en horas o en inglés ADH, ¿sale? Esas son las siglas en inglés que van a estar significando la temperatura acumulada o los grados centígrados acumulados en horas. Yo lo visualizo de esta forma. Es como si la especie necesitara ahorrar o guardar cierta temperatura para poder alcanzar esa longitud. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tardar en alcanzar esa temperatura que necesita para poder llegar a los 1.8 grados? Pues si hace más calor, si estamos a temperaturas más altas, le tomará menos tiempo alcanzar esa temperatura máxima, ¿no? Sin embargo, si hace más frío, pues le alcanzará, más bien le tomará más días poder alcanzar esa temperatura ideal y exacta, que es la que necesita para poder llegar a los 1.8 centímetros, ¿no? Entonces, bueno, el ADH se calcula de esta forma. Lo que vamos a hacer es multiplicar la temperatura por las horas que ha pasado a esa temperatura, obteniendo para Cocleomia macellaria a alcanzar 1.8 grados, 1.8 centímetros, le toma, digamos, o más bien debe mantener 907.8 ADH, ¿sí? ¿De dónde sacamos esto? Multiplicamos. ¿Cuántas horas ha pasado a esa temperatura? Y obtenemos nuestro ADH. Este dato es específico, no lo olvidemos, para cada especie en cada longitud. O sea, si la longitud que estamos buscando fuera 1.6, pues el ADH es diferente. Muy bien. Ahora, vamos a irnos hacia atrás, ¿no? Realmente aquí el dato que queremos obtener es el tiempo, es decir, a qué hora la persona fallece. El día 1
que es el día que el cadáver es descubierto, que es el día viernes, por ejemplo, el día de hoy, vamos a checar cuántas horas del día viernes pasó el cadáver. Si fue descubierto a las 9, pues bueno, sería desde las 12 que empieza el día viernes hasta las 9 de la mañana, eso nos da pues 9 horas, ¿no? Estas 9 horas, esa larva ya estaba existiendo, ¿no? Porque la encontramos el viernes a las 9 de la mañana. Ha pasado el día viernes, esa larva pasó 9 horas. ¿A qué temperatura? Pues la pasó a 20 grados centígrados. Entonces tengo que multiplicar esas 9 horas, las ha pasado a 20 grados centígrados, obteniendo un ADH de 180. Como mi ADH, el que quiero obtener es 907 y apenas llevo 180, pues es evidente que la persona muere antes del viernes. Me voy el día jueves, es decir, un día antes. ¿Cuántas horas tomo? Pues bueno, voy a hacer un cálculo. Si la persona ya hubiera estado muerta todas las 24 horas del día jueves, pues entonces serían 24 horas, ¿no? Del día jueves, es decir, mi día 2. Serían 24 horas que lo ha pasado a 21 grados centígrados. Entonces, de nuevo, vuelvo a multiplicar. 24 horas ha pasado a 21 grados centígrados. Eso me da un total de 504 ADH. Bueno, ya tengo 2 ADH, ¿no? Tengo el del viernes y tengo el del jueves. ¿Qué me toca ahora? Pues me toca sumarlos para saber cuánto me falta todavía. Es como ahorrar para poder comprarte un teléfono, para poder comprarte una computadora, ¿sí? ¿Cuánto llevo hasta ahora ahorrado y cuánto me hace falta? Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, es que escuché que activaron un micrófono. ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, eso me da, pues, permítame tantito porque, bueno, están tocando el micrófono. Un segundo. Listo. Una disculpa, pero bueno, ventajas y desventajas de tomar este, este tipo de modalidad, ¿no? Em, muy bien, ahí se ve de nuevo la pantalla, ¿cierto? ¿Me ven y me escuchan bien? Sí, señora. Muy bien, entonces estamos en nuestro día 3. Bueno, hasta ahora, ¿cuánto llevamos? Pues muy fácil, tengo que sumar el ADH del viernes, el ADH del jueves y de esta manera, pues a ver cuánto me falta, ¿no? Tengo 907.8, que es mi objetivo, le voy a restar la suma del ADH del viernes y del jueves, y esto me da 223. Esto es lo que tengo que alcanzar del día miércoles, ¿sí? Porque voy hacia atrás. Entonces, yo recuerdo, bueno, recordemos más bien que para obtener el ADH, mi formulita, pues es la temperatura multiplicada por el tiempo, es decir, las horas, ¿no? Eso es la fórmula para obtener mi ADH, pero del viernes, ¿qué creen? Yo ya tengo el ADH, ya no necesito calcularlo porque ya lo tengo. ¿Cómo lo obtuve? Pues sumando jueves y viernes y restándoselo al ADH completo que obtuve en mi bibliografía. Entonces yo ya tengo el ADH, tengo la temperatura porque revisé en la estación meteorológica cuál fue la temperatura a la que se estuvo el día miércoles y ¿qué creen? En realidad lo que me falta es el tiempo, que siempre fue la pregunta, siempre fue la incógnita. La incógnita siempre fue a qué hora fallece la víctima o a qué hora llegan las moscas, ovipositan y comienza su ciclo de vida la larva, ¿no? Entonces, para esto yo lo que tengo que hacer es despejar. Despejo mi tiempo. ¿Cómo voy a despejar mi tiempo? Pues muy fácil. Si aquí está multiplicando, pasará dividiendo, ¿no? Entonces, ahí está. De esta manera yo voy a dividir mi ADH entre mi temperatura para poder obtener mi tiempo.
que es justo lo que está aquí, el ADH entre mi temperatura para poder obtener mi tiempo. El tiempo específico que yo pude calcular gracias a esto, pues es 11.2 horas. 44.2 horas a la temperatura actual, ¿sí? Del día 3, por supuesto, 34 horas a 26.7, es decir, la víctima muere antes de la 1 de la tarde, 2 días antes de ser descubierta, es decir, el día miércoles, antes de la 1 de la tarde. Ahora, ¿por qué decimos antes de la 1 de la tarde? Porque a la 1 de la tarde nosotros ya prácticamente estamos seguros de que para la 1 de la tarde la larva ya existía. Entonces la persona tuvo que haber muerto un poco antes de esta hora. Recordemos que por eso es muy importante que cuando llega el perito, que ya debe de tener toda esta información en su mente, debe de ser capaz de identificar alguna circunstancia irregular que pudiera retrasar la llegada de estos organismos, ¿sí? Por ejemplo, si estaba embolsado, como lo veíamos, ¿no? Si está dentro de un inmueble en el cual los insectos pues no tienen acceso o no tienen fácil acceso, si hay alguna sustancia involucrada. Por ejemplo, no sé si les había comentado ahorita que estoy llevando con mis alumnos, estamos checando, bueno, están haciendo algunos proyectos, un equipo de ellos decidió colocar un hígado de cerdo con cloro y otro hígado de cerdo sin cloro para ver cómo variaba la llegada de los dípteros. Entonces lo que hicieron pues fue checar y contabilizar la cantidad de dípteros que llegaban y el tiempo que permanecían allí. Y bueno, como resultados preliminares, porque pues todavía no lo terminan en forma, pues los alumnos están observando que definitivamente el cloro pues está causando un retraso en la llegada y una disminución en el tiempo de permanencia de los dípteros en el hígado. Entonces, esta también sería una circunstancia que está metiendo irregularidades en la llegada de los organismos. Entonces, bueno, por eso decimos que muere antes de la 1, porque para la 1 la larva ya existía, por lo tanto la persona pues tuvo que haber muerto un poco antes de ese tiempo, ¿no? Y bueno, ahora, recordemos que en cuestiones forenses, pues no es una sola área la que va a proporcionar toda la información de la investigación. Esto se puede sumar o se debe de integrar en toda una carpeta de investigación que cuenta con diferentes periciales, que cuenta con diferentes resultados y con la información complementaria que va a hacer que junto toda esta información me va a proporcionar pues más datos, ¿no? Entonces, si aquí teníamos duda, por ejemplo, de la hora exacta, pues bueno, esto ya se puede corroborar con videos de vigilancia de las calles aledañas que tal vez pudieron grabar o pudieron establecer la hora exacta en la que la víctima entra a la casa, por ejemplo. Se puede además, pues, anexar el dato que pueda obtener el médico forense y pues etcétera, etcétera, ¿no? Sería, digamos, otro tipo de información complementaria que pues ya integrada en una carpeta, pues nos va a dar datos exactos o más certeros, ¿sale? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda con este tema. Voy a salir de la pantalla compartida para poder verlos, o bueno, ir a la pantalla principal. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Yo sí No, por mi tengo una, parte no. yo sí tengo una Perfecto, duda. claro. Digamos que en los datos pues nos guiamos por los de la bibliografía. Hay como dice Ujú. su merced, la bibliografía dice que a 1.8 centímetros. Pero digamos que las larvas que hallemos que tengan menos longitud, ¿ahí cómo se haría? O las ¿Cómo? palas No, serían no te escuché la última parte, perdón, perdón. digamos, la bibliografía dice que esos datos son para una longitud de 1,8 centímetros, pero digamos Ajá, las larvas que recolectamos en campo son más ajá. pequeñas, ¿ahí qué se haría? Ah, bueno, no es que normalmente lo que tenemos en estos tipos de estudio, pues es, digamos, una relación. Se hace un estudio en el que se checa Cochleomia macellaria a 3 diferentes temperaturas y se saca, digamos, como una relación de su longitud. Estos estudios normalmente nos proporcionan datos de diferentes longitudes, pues van desde las longitudes iniciales hasta las longitudes que se presentan en tercer instante. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer, pues, es simplemente corroborar el dato con una longitud menor, porque como te menciono, lo que normalmente se lleva a cabo es eso, se hace un estudio
de una especie, se corrobora con algunas temperaturas, o puede ser que la temperatura no sea una variable, es decir, que sea una constante, y que ya nada más se haga se obtenga la información de cuánto mide, o más bien para cada longitud, cuál es el ADH que se obtiene. Entonces, pues normalmente así viene, digamos, idealmente sería como se presentan estos estudios. ¿Sale? Sí, otra preguntita. Sí, Digamos, claro. estamos trabajando con una especie, pero no tenemos los datos de bibliografía. ¿Podemos como hacer la extrapolación como a una especie relacionada con el género? ¿O algo? Pues es que no es lo ideal. Justo ese es el gran problema. Si ustedes me dicen, no, esto suena fabuloso, ¿no? O sea, suena maravilloso, ¿cómo podemos obtener datos de incluso tan precisos como decir el miércoles antes de la 1 de la tarde? ¿Cuál es uno de los problemas? Pues la falta de información con las especies que tenemos en México, falta de información con las condiciones específicas de altura, de humedad, de vegetación, porque pues todas esas son variables, ¿no? Que van a estar metiendo diferencias en los resultados. Entonces, lo ideal es que se trabaje con la misma especie y no solo eso, sino que se trabaje con la misma especie en las mismas circunstancias. Por eso lo ideal pues es tener este tipo de estudios en zonas de donde se piensan aplicar esta información. Lo que sí puedo comentarte es que para algunas situaciones lo que se puede realizar, y esto lo he visto más en casos en otros países, ¿no? Lo que se puede realizar es que, bueno, se encontró un cadáver en cierto lugar y se colectaron larvas. Bueno, ahora lo que se hace es más bien, ahora lo que se hace es realizar una investigación in situ en ese mismo sitio específicamente, pero ahora con un biomodelo, ¿no? Para investigar. Entonces, lo que se hace, pues, es obtener estos datos bibliográficos justamente que después se van a poder utilizar o se van a poder extrapolar para el caso real que estamos trabajando. Digamos que lo ideal es que se tuviera el registro de las mismas especies y que sean de los mismos lugares o lugares al menos similares. Si eso no se puede realizar o si eso no se tiene, se puede montar un trabajo experimental después de haberse encontrado el cadáver, y esto pues para tener la información. Pero miren, la verdad es que, o sea, tenemos pues casi todo en contra, ¿no? O sea, falta de conocimiento, falta de expertos que realicen estos trabajos, poco capital económico para poder solventar capacitaciones o pagarle a un experto eh, y creo que una de las cosas más importantes es la falta de conciencia de la importancia que tienen las investigaciones en el ámbito forense. De repente pensamos que todo se trata de investigar el caso, ¿no? O sea, digamos como es investigar los casos particulares, pero se nos olvida la importancia que tiene la investigación científica, de donde realmente vamos a obtener los datos o la información para poder posteriormente aplicar esta información. Esa sería la siguiente cuestión en contra, ¿no? Y otra muy importante es la cantidad excesiva de trabajo. No se puede detener, digamos, el trabajo del forense, llámese médico, llámese criminalista, no se puede detener el trabajo del forense para darse el tiempo de hacer estas investigaciones experimentales en el mismo lugar de donde se hace el levantamiento de cadáver, ¿no? El tiempo no alcanza. O sea, las cosas normalmente urgen y pues lamentablemente creo que a nivel mundial, pero pues voy a hablar de Latinoamérica. Estamos viviendo em, pues una violencia exagerada. Por lo tanto, pues esto también se traduce en cantidad de trabajo exagerado también. Entonces yo recuerdo, o sea, cuando yo estudié criminalística, que fue pues más o menos en el 2009, mientras yo hacía mi servicio social en el anfiteatro, pues me la pasé medio año allí todos los días. Puedo hablarles de los números, ¿no? O sea, de la cantidad de ingresos que tenía al día. Había veces que no había ingresos, había días en los que había uno o dos, que era más o menos el promedio, ¿no?
ya cuando eran días pesados, pues había 10 cadáveres. Sin embargo, actualmente aproximadamente cada turno está ingresando, no sé, aprox unos 15 cadáveres por día. Entonces, imagínense, las guardias de 24 horas que están cumpliendo los médicos o los peritos no alcanzan para poder, digamos, pues sacar el trabajo del día ni siquiera. Entonces, esa es, yo creo, una de las otras trabas que tenemos como para realmente aplicar esto, ¿no? Aparte, pues bueno, lo que justo a lo que iba la respuesta a tu pregunta, pues es la falta de información. No sé si se responde, Vladimir. Sí, señora. Bien. Daniela, tenías alguna duda, ¿verdad? Sí, es que yo quiero aportar algo respecto a lo que decía Vladimir. Lo que sucede es que en el caso, cuando yo estaba haciendo más que todo el cuadro comparativo de dípteros, investigué una especie que se llama Megacelia scalaris, ¿sí? Y precisamente, pues, como para añadir un poco de lo que decía él, eh, esta investigación tenía como fin básicamente decir que esta era muy importante para el estudio forense, más que todo porque, digamos, en algunos casos, esta especie tiene mucho más acceso al cadáver por el hecho de que es muy pequeñita, a diferencia de otras especies de la familia Califoridae, que mencionabas más que todo esa mosca metálica entre azul y verde, y decía que es importante en el caso de eso hacer un estudio tanto larval como en cuanto a la pupa, porque no hay información respecto a ella. Entonces, lo que prácticamente trataba de decir el artículo era como que trataba de dar información a través de un biomodelo para que la investigación forense en cuanto a la entomología fuera mucho más fructífera y determinar los tiempos de muerte. También hablaba del dimorfismo sexual en cuanto a la hembra como el macho y también digamos, ¿cómo decirlo? La importancia de tener en cuenta la longitud de la pupa, ya que, digamos, la pupa de la hembra es mucho más grande que la del macho, la hembra dura más tiempo en salir de su pupa, muchas cosas así. Entonces, pues como Muy para bien. añadir un Ujú. poco a lo que tú estabas diciendo. Excelente, muchas gracias, Dani. Pues sí, justo, pues como podrán darse cuenta, y creo que esto es como algo que nos vamos a encontrar en la mayoría de los artículos relacionados a la entomología forense con el estudio de alguna especie en particular. Siempre nos vamos a encontrar la frase de, bueno, hace falta más estudios al respecto, o el problema es que no hay información sobre tal especie o sobre tal cosa, ¿no? Es algo, pues, lamentable porque es una de las mayores trabas, ¿no? Y pues justo también como lo comentaba nuestra compañera, pues podemos ver también que esto pues es para casos particulares, ¿no? O sea, cada especie tiene, digamos, pues sus propias características, su propia distribución y también dependerá mucho de eso, ¿eh? O sea, aunque no lo creamos, de qué depende que haya o no haya información sobre algunas especies, pues creo que también me atrevería a decir de dónde son, más bien, originarias no, porque bueno, sabemos que pueden ser originarias en otro lado y finalmente poblar otro país completamente diferente, ¿no? Pero sí creo que tiene mucho que ver en qué casos o en qué países se están presentando estas especies. Si hablamos de especies que se presentan como fauna cadavérica en países en donde la entomología forense está más desarrollada o está más estudiada, pues habrá más información al respecto, ¿no? Lamentablemente eso, el país en el que nacen las moscas, pues también es un factor que está influyendo en cuánta información hay al respecto, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? No, por mi parte no. Perfecto. Bueno, vamos por el último tema. Ya bien rápido. La verdad es que son muy buenos alumnitos. Eh, avanzamos súper rápido y súper bien. Es evidente su preparación y su interés en el tema, ¿no? Bueno, ya el último tema corresponde a revisar otras aplicaciones. Como bien lo mencioné
en el tema que acabamos de terminar y como lo he mencionado en la mayoría de las sesiones, pues una de las aplicaciones más conocidas de la entomología es el tiempo de muerte, justo por lo que acabamos de revisar, es decir, la alternativa que nos da de poder obtener un dato bien preciso, ¿sí? Normalmente, pues con la medicina legal alcanzamos a decir, bueno, pues el cadáver tiene entre 3 y 5 días, ¿no? O tiene entre 10 y 15 días, pero que una herramienta nos permita decir, pues la persona fallece antes del miércoles a la 1 de la tarde, pues me parece un dato muy importante. Sin embargo, eso no es lo único que podemos obtener con esta área, ¿sale? Y bueno, en la sesión anterior revisamos el estudio larval para poder obtener un tiempo de muerte, sin embargo, también está la sucesión de insectos. Ahora, ¿cómo ocurre esta sucesión de insectos o por qué los insectos llegan, pues digamos, en determinados momentos? Pues bueno, los primeros que llegan al cuerpo, pues son atraídos por los primeros gases que comienzan propios de la descomposición, como el gas amoníaco, que se desprende en el proceso de la degradación de carbohidratos, lípidos y proteínas propios de los tejidos del cuerpo, ¿no? No solo cuerpo humano, sino el cuerpo de cualquier animal. Y bueno, ¿qué es lo que se ve atraído con esta situación? Gracias a estos gases, pues bueno, vamos a empezar a observar que hay hembras que depositan los huevos en los orificios naturales y en las lesiones que pudiera tener el cadáver, así como en algunos pliegues propios del cuerpo, por ejemplo, los pliegues axilares, los pliegues de la ingle, o incluso en los pliegues que hay entre la ropa y la piel del cuerpo, ¿no? También ahí suelen ser lugares de oviposición. Muy bien. ¿Qué sucede inmediatamente después de esto? Pues bueno, con la aparición del ácido butírico en el cadáver, es decir, si se dan cuenta, van cambiando los gases, van cambiando los olores, porque se van descomponiendo los tejidos de forma diferente y consecutiva. Cuando aparece el ácido butírico en el cuerpo, también van a empezar a llegar los primeros coleópteros y lepidópteros, aproximadamente al mes del fallecimiento, aunque este dato puede variar, ¿sale? Se alimentan principalmente de la grasa en descomposición y de los desechos de las escuadras anteriores. ¿A qué nos referimos con esto? Pues para cuando comienzan a llegar algunos escarabajos, por ejemplo, algunas moscas ya terminaron su ciclo de vida completo. Es decir, ya fueron huevos, fueron larvas, se convirtieron en pupas, la pupa se abrió y salió la mosca. Ese pupario que queda vacío también es un recurso que muchos escarabajos aprovechan, ¿sale? Muy bien. Posteriormente, tenemos que cuando aparece la fermentación de los restos proteicos, llegan otros grupos de dípteros y coleópteros. Ahora, siempre me gusta mucho hacer la observación. Esto es un proceso biológico, o sea, no sigue como tal reglas estrictas. No es como que a las 8 van a llegar los escarabajos y todos van a llegar a las 8. No funciona de esta forma. Incluso me tocó observar cadáveres que presentan diferentes etapas de descomposición aún en el mismo cuerpo. Esto lo llegué a ver en cadáveres humanos, pero donde lo vi con mayor detenimiento fue en uno de los biomodelos que usamos en un experimento, bueno, en una de las investigaciones. Este cadáver lo colocamos bajo árboles, es decir, que le daba la sombra parcialmente, no le daba el sol todo el día de forma directa. ¿Qué es lo que pasa? Que justo cierta zona del cadáver, la zona superior, es decir, de la cintura hacia el hocico, el cadáver estaba un poquito más bajo el sol directo. Sin embargo, de la cintura hacia las patas traseras, estaba, digamos, más oculto. Y esto es simplemente por el efecto de las copas de los árboles, no fue porque nosotros lo cubriéramos o lo tapáramos, no, fue por efecto de la copa de los árboles. Muy bien, ¿qué sucedió con este cadáver? De la cintura para el hocico, el cadáver terminó su proceso de descomposición normal, ¿sale? Pasó de una etapa fresca a una etapa hinchada, a una descomposición activa, descomposición avanzada y finalmente restos secos. ¿Qué pasó con la parte inferior del cadáver? De la cintura hacia las patas traseras nunca terminó de descomponerse. ¿Por qué? El cadáver entró en un proceso conservativo. En medicina legal se conocen 3 procesos conservativos, ¿no? Uno es la momificación, que pues esto nos suena parecido, ¿no? Que son todos estos procesos por los que pasan las momias
que conocemos, que se preservan de muy buena forma, es decir, no tienen un proceso de descomposición normal, entran en un proceso de conservación, por eso le llamamos conservación. Es decir, la momificación. Está la momificación, también está la corificación, que es otro proceso por el cual la piel se endurece mucho de manera que no se descompone. Y finalmente está la corificación. No, la adiposira, perdón, la corificación era la anterior. La adiposira. En la adiposira lo que sucede es que la grasa del cuerpo, por efecto de un elevado grado de humedad y aparte un porcentaje bastante notorio o bastante abundante de grasa en el cuerpo, estos dos factores lo que provocan es que la grasa se convierta en cera, por eso su nombre adiposira. Cuando esto sucede, la grasa se convierte en cera y por lo tanto esta cera, digamos que actúa como un factor conservante, ¿sale? Lo que hace es impedir que el cadáver se descomponga de forma normal y así se puede quedar por años. Entonces eso fue lo que pasó en un solo cadáver, ¿sale? De la mitad para arriba eran huesitos y la de mitad para abajo nunca se descompuso. Más, la verdad se los voy a contar, nos lo robaron los perros, de donde pusimos el cadáver, los perros se llevaron lo último que quedó del cerdo y nunca, 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 nunca se alcanzó a descomponerse, ¿sale? Y eso dentro de más bien, eso en un solo cadáver. Imagínense a lo que voy con el hecho de que entendamos y mantengamos muy en mente de que estos son procesos biológicos que no siguen reglas estrictas y que pueden, por ejemplo, suceder varias generaciones. O sea, llegan las moscas, dejan sus huevos, se hacen larvas, se hacen moscas, crecen entre machos y hembras, se vuelven a cruzar y así sucesivamente varias generaciones. Esto sucederá, por ejemplo, si el cadáver que les digo, ¿no? El del cerdo, ya estaba en esqueleto o estaba en restos secos, pues la parte de arriba tendrá un tipo de fauna y la parte de abajo tendrá otro tipo de fauna. Entonces, es muy importante que mantengamos esto en mente. Finalmente, pues tenemos ya una fermentación amoníaca en el que aparecen los últimos tipos de moscas y pues ahí también otros escarabajos, ¿no? Después, cuando el cadáver ha podido estar más tiempo, porque recordemos que pues hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de fauna cadavérica. Entre aves, entre perros, entre gatos, entre ratas, entre ratones y algún otro mamífero, por ejemplo, que se pueda estar alimentando de este cadáver, puede ser que eso provoque que el cadáver desaparezca antes de tiempo. Pero bueno, si el cadáver dura allí más tiempo, pues bueno, ya quedarán escasos restos orgánicos, muy pocos, pelo, uñas, algún cartílago, huesos y en su entorno restos de los artrópodos que lo han visitado, ¿no? Es decir, moscas muertas, puparios vacíos, etcétera. Ya en este tiempo, pues los ácaros se hacen mucho más presentes. También encontramos otros coleópteros que se alimentan a base de residuos secos, como lo habíamos mencionado con, por ejemplo, Dermestide, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, ¿qué es lo que nos están proporcionando, por ejemplo, las investigaciones que se realizan al respecto, no? Pues bueno, aquí podemos ver un cuadro que nos está relacionando a los organismos divididos desde orden y familia respecto a los días que dura el cadáver expuesto. Y entonces podemos ver cómo algunos de estos, algunas familias, perduran desde los primeros días o, por ejemplo, tienen una aparición más esporádica, como por ejemplo en el caso de Sarcófagida, ¿no? Aparece en los primeros días, después se ausenta, vuelve a llegar a los 10 días y así sucesivamente. Podemos ver, por ejemplo, cómo los coleópteros que están en verde, yo sé que no hay tan buen contraste en la tablita, pero bueno, se los voy a marcar aquí con rojo. Podemos ver como definitivamente los coleópteros pues no son de los primeros en llegar, o sea, estos ya empiezan a llegar pues más o menos después del día 12. Sin embargo, una familia que es Staphylinidae, que puede mover su abdomen, que tiene élitros cortos, sí aparece desde los primeros días y de hecho se mantiene durante casi todo el proceso, ¿no? Y bueno, así, de esta manera, con este tipo de estudios, nosotros podemos ir relacionando tanto los días como los grupos específicos en los que van apareciendo estos organismos. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda? Esto fue, pues, respecto a los grupos de organismos o las escuadras. ¿No tenemos duda? No, ninguna.
Perfecto. Vamos ahora con circunstancias de muerte. ¿Cómo me puede ayudar la entomología a, pues, checar circunstancias en las que mueren las personas? Bueno, las circunstancias que rodean el escenario de la muerte, pues, por supuesto que afectan el momento en el que aparecen los insectos en el cadáver, si es que aparecen. Sin embargo, pues, habrá condiciones que impidan completamente la aparición de la fauna cadavérica, ¿no? Por ejemplo, pensemos en esta modalidad de desaparecer restos orgánicos, que es descomponiéndolos o deshaciéndolos con algún tipo de ácido, ¿no? Definitivamente esto pues va a ser un impedimento para que la fauna cadavérica llegue a colonizar el cuerpo. Y como ya lo habíamos mencionado, cadáveres que estén dentro de vehículos, de casas, cadáveres que estén embolsados y que aparte estén enterrados, que estén encerrados en cisternas vacías, no sé, todo esto será un factor que va a retrasar la llegada del cuerpo, ¿sí? Todas estas circunstancias, incendios, explosiones, etcétera. Ahora, ¿cómo me va a ayudar la entomología aquí? Porque, bueno, ustedes podrán pensar quizá, ¿no? Bueno, en este embolsado, por ejemplo, ¿qué le va a llegar? No va a haber nada que pueda penetrar las diferentes capas de bolsas pues tampoco es como que la mosquita llegue con su cúter a cortar la cinta plateado, ¿no? Bueno, ¿cómo va a llegar a? Gracias a esto, podemos pensar quizá, bueno, no tiene indicios entomológicos. ¿Qué información me va a dar la entomología si ni hay indicios entomológicos? Bueno, la ausencia también nos da información. Si nosotros encontramos este cadáver, ¿sale? Y vemos que no tiene ninguna larva, no tiene ningún huevo, no tiene ninguna mosca, significa que muy probablemente de manera inmediata a la muerte se embolsa la persona. Sin embargo, ¿qué sucedería si junto al cadáver encuentro larvas muertas o masas de huevos muertos? ¿Sí? Porque pues obviamente la falta de oxigenación y aparte la temperatura tan alta que puede tener el tejido dentro de la bolsa puede impedir que los organismos sobrevivan. Pero eso significaría que el cadáver sí estuvo digamos, puesto a la intemperie unas horas o un tiempo, ovipositan las moscas y posteriormente lo embolsan. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aunque no haya indicios entomológicos vivos, me voy a poder percatar de cierta información que me está proporcionando aún en la ausencia, ¿sale? Muy bien. Ahora, otras cosas importantísimas y muy interesantes que me va a proporcionar la entomología es respecto a la toxicología. La toxicología es una parte importantísima de la investigación forense. Por ejemplo, se sabe, hay investigaciones que se basan en el uso de insectos para poder detectar sustancias en tejidos en descomposición, es decir, todos estos metabolitos que son biotransformados cuando el xenobiótico, entendamos por xenobiótico a esta sustancia que es ajena al cuerpo, no necesariamente venenosa, pero sí es un xenobiótico. Por ejemplo, un medicamento es un xenobiótico que si bien nos va a ayudar a, por ejemplo, desinflamarnos o a quitarnos algún dolor, pero sigue siendo una sustancia ajena al cuerpo, porque no tengo ibuprofeno de manera normal dentro de mi organismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando este tóxico o este medicamento o este veneno o esta droga ingresa al cuerpo? Va a empezar un proceso de biotransformación o metabolismo. Este proceso tendrá o dejará como resultado los metabolitos, que es una forma en la que el cuerpo puede deshacerse de estas sustancias, ¿no? Ahora, en cuánto tiempo y por cuál vía se va a deshacer, pues dependerá de la sustancia de la cual estemos hablando. Entonces, si yo ingiero o tengo contacto con algún medicamento tóxico, droga, este quedará en mi organismo, quedarán diferentes tejidos. Si la larva llega y se alimenta de mis tejidos, esos metabolitos pasan a sus tejidos también. Entonces, esa es una forma, digamos, indirecta en la que podemos estudiar si este cadáver estuvo en contacto con alguna sustancia tóxica. Por ejemplo, por ahí creo que tenían alguna duda. Si quieren, termino con esta parte y pasamos a la parte de los comentarios o dudas, ¿va? Ya no me falta tanto. Por ejemplo,
Específicamente hay artículos que han estudiado este derivado del opio, es este medicamento fenobarbital, en el cual se ha pues obtenido la información de del efecto que tiene esta sustancia o sus metabolitos, como les digo, en el desarrollo de los dípteros. Entonces, no solamente es decir, bueno, yo tengo droga en mi organismo, la larva se alimenta de mí, esa droga o ese metabolito pasa a la larva y si yo extraigo el contenido gástrico de la larva, ¿puedo encontrar estos metabolitos? Sí. Pero aparte, la aplicación en cuanto a la toxicología no termina allí. Aparte, se han realizado estudios en el que no solo eso, o sea, también el desarrollo larval se está viendo afectado, porque ese metabolismo ahora forma parte del organismo de la larva. Entonces, por ejemplo, se sabe que respecto a la cocaína, acelera significativamente la tasa de crecimiento de las larvas de los dípteros, pero no provoca ninguna diferencia en la duración de la pupa, ni en la fecundidad del adulto, ¿sale? Muy bien, eso es respecto a cocaína, pero no es de esperarse que pues no todas las sustancias tengan el mismo efecto, ¿no? Si hablamos de, por ejemplo, la heroína, vamos a tener que hay un crecimiento larval acelerado también, pero en este caso sí habrá una variación en cuanto a cuánto dura la pupa. Es decir, si se dan cuenta, sí está modificando el desarrollo, pero no de la misma manera. Y entonces, con toda esta información, pues se obtiene que la entomología, por supuesto que también tiene aplicaciones en cuanto a la toxicología. ¿Sale? Ahora sí, ¿qué comentario o duda Sí, tenemos? es que mira que estuve investigando acerca más que todo de casos en los que la entomología forense había estado involucrada y encontré un Perfecto. caso incluso de una mujer que se había suicidado con arsénico. Ujú. Y gracias a eso fue que encontraron, a la hora de encontrar el cuerpo y analizar las larvas, se dieron cuenta que algunas larvas estaban muertas. Y cuando analizaron las larvas muertas, se dieron cuenta que básicamente la muchacha había ingerido arsénico para el suicidio. Entonces, eso pues fue un dato que más o menos ayudaba con la causa de la muerte de la persona. Claro, fabuloso. Pues como te decía, bueno, como les decía, realmente no solamente es esto, ¿no? O sea, es una suma de factores de investigación. Por ejemplo, si se tomaron muestras del contenido gástrico de la persona o si se encontró algún frasco con el arsénico cerca, eso, claro, que no es indicativo de que la persona se haya suicidado con, pero si encontramos sus huellas dactilares en este frasco, si aparte encontramos sus células epiteliales en la boquilla del frasco, bueno, ya todo eso es una suma de factores que nos van a dar como resultado, pues que sí, que se trató de un suicidio y que aparte la causa de la muerte, pues fue definitivamente lo que sucede a consecuencia de la ingesta del arsénico. Eso ya lo refuerza mucho más el médico legista, ¿no? Por ejemplo, estoy inventando, la verdad, no recuerdo cuáles son los síntomas de la intoxicación por arsénico, pero si se presentara, por ejemplo, vómitos o si se presentaran evacuaciones con sangre y todo eso se puede encontrar en el lugar de intervención, lo checa el médico legista y dice, ¿sabes qué? Estas sí son, digamos, signos que nos hablan de que efectivamente la persona pasó por una intoxicación por arsénico, pues bueno, ya sumado todo esto, aparte del hallazgo en larvas, pues bueno, se sustenta mucho más la información. Excelente, muy bien. Vamos con nuestro siguiente caso. Recuerden, vamos a rebobinar que la entomología forense no nada más se trata de cadáveres, ¿no? Es siempre que esté relacionado con un hecho delictivo o con una investigación judicial, siempre va a llevar el apellido forense, ¿no? Ahora, el maltrato y el abuso o el descuido de personas que no pueden valerse por sí mismas, esto por supuesto que conlleva a una responsabilidad legal. Hablemos de un menor de edad, hablemos de un bebé, hablemos de una persona de edad avanzada, hablemos de una persona enferma, que alguna persona con alguna incapacidad motriz, por ejemplo, que están a cargo de alguna otra persona. Eh, claro que esto conlleva una responsabilidad legal, ¿no? Bueno, aquí está, les puse ahí la referencia, si lo pueden buscar, búsquenlo, supongo que también ya lo encontraron por ahí.
Es un autor, uno de los entomólogos más famosos, él está en Hawái. No sé si siga allá, pero bueno, gran parte de sus estudios los realizó en Hawái. Él detalló el primer estudio del desarrollo de las larvas, específicamente Crisomia megacéfala, para determinar el periodo de exposición para un caso de abuso infantil o intento de asesinato. ¿Cómo estuvo el rollo? Pues bueno, las larvas se estaban desarrollando en materia fecal dentro de un pañal desechable en un niño de 16 meses que se encontró abandonado a las orillas de un lago. Además de alimentarse de materia fecal, pues las larvas comienzan a invadir los genitales y el recto para poder alimentarse de tejido vivo. Y ahí es de entonces cuando nosotros estamos hablando de una enfermedad llamada miasis, ¿sale? Cuando estas larvas comienzan a aprovechar el tejido sano, el tejido que no está necrosado, que no está infectado, y entonces comienzan a alimentarse del tejido sano, ¿sale? Ahora, ¿por qué esto conlleva a una situación o una responsabilidad legal? Porque no puedes, por ejemplo, esto es respecto a este caso, ¿no? Este niño que encontraron en el lago. Pero si llega, por ejemplo, están en el hospital trabajando médicos, enfermeras, y llega una pareja, o llega una mamá, o llega un papá con un niño, un menor de edad, de pañales todavía, y llegan y dicen, bueno, pues es que tiene fiebre, pues es que no, o sea, no se ve muy despierto, pues es que llora mucho, no sé. Al momento de revisarlo se dan cuenta que tiene, por ejemplo, presencia de larvas de dípteros en el recto, ¿no? Entonces, ay, ¿qué pasó aquí? No, pues no sé, apenitas le llegaron, ¿no? Fíjese que hace ratito, pues que veníamos para el hospital, se llenó de larvas. Obviamente, pues un médico con el conocimiento que tiene, pues puede establecer que eso no es cierto. Pero ya con ayuda de un entomólogo se puede identificar la especie, se puede establecer el tiempo que tienen, es decir, pues no sé, este niño ha pasado con esas larvas en el recto desde hace 12 días. Y cómo es posible que pues no se le ha atendido o no se hayan dado cuenta de eso. Ahora, el cuadro que lleva también, que es propio de una infección, ¿no? Que ya estamos hablando de que el cuerpo del bebé pues ya está pasando por un proceso de infección que le ha provocado pues otros síntomas como fiebre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, por supuesto que lleva responsabilidad legal, por supuesto que se puede establecer mediante la entomología, ¿no? Pon tú que el médico puede decir, bueno, no es cierto, las larvas no, pues no pudieron haberlo colonizado de aquí a que llegaron al hospital los papás. Pero si eso se va a un juicio, no lo puede presentar el médico porque no es su área de experticia. Aquí quien lo tendría que presentar mediante un dictamen y lo tendría que presentar como una prueba pericial para poderlo integrar en una carpeta de investigación, tiene que ser un entomólogo. El entomólogo va a poder obtener las larvas, estudiar la especie, determinar el tiempo de vida que tienen estos organismos y de esta manera pues establecer cuánto tiempo tiene ese niño con esa infestación, con esa enfermedad o con ese padecimiento de miasis, ¿no? Y claro que esto es una prueba pericial que refuerza la responsabilidad legal de los padres, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, aparte de todas estas maravillas que les estoy contando, tenemos posibilidad de extraer ADN de los insectos, porque se están alimentando de nosotros. Hablemos de cualquier hematófago, hablemos de un piojo, tanto de cabeza como piojo púbico, una ladilla, hablemos de una liendre, hablemos de una chinche, como lo tenemos acá en medio. Todos estos insectos pues se alimentan de nosotros o de su huésped, ¿no? Todo esto se le puede extraer el contenido gástrico y obtener el perfil genético de la persona de la cual se estaban alimentando. Ok, eso legalmente, ¿cómo me ayuda? Por ejemplo, tengo un secuestro y tengo la casa en donde resguardan a las personas, ¿no? Cuando llega el operativo, se hace el cateo, pues resulta que ya no tengo víctima, pero tengo una cama o un sillón. Y en esa cama o en ese sillón tengo chinches, tengo una plaga de chinches, ¿no? Porque pues obviamente no los mantienen en las condiciones más higiénicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, ya no tengo cadáver, no tengo víctima viva, pero puedo colectar estos organismos.
Si yo colecto estos organismos, el entomólogo junto con un químico extraen el contenido gástrico, obtenemos un perfil genético que se compara con los familiares directos de la víctima o de la persona secuestrada, se obtiene un match, ¿no? ¿Es positivo o no es positivo? Es positivo, la víctima estuvo allí. Otro ejemplo, piojos púbicos, ¿sale? Hay un abuso sexual de una persona mayor a una persona mayor. ¿Por qué estoy hablando de personas mayores? Pues porque ya tienen vello púbico, ¿no? Vamos a suponer que la víctima, pues, se le hace una revisión general, le toman muestras, se hace lo que se tiene que hacer respecto a la toma de muestras y nos percatamos o el médico se percata de que la persona tiene piojos púbicos, es decir, tiene pues ladillas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que se puede obtener el perfil genético de las ladillas. Imagínense que la persona, que la víctima no tenía este tipo de padecimientos y refiere que pues nunca le habían salido, que no los conoce, que no sabe por qué los tiene, pues bueno, es probable que estas ladillas provengan de la víctima. Si nosotros tuviéramos algún sospechoso o tuviéramos 3 sospechosos, se compara el perfil genético obtenido de estas ladillas con los 3 sospechosos que se tienen y pues bueno, gracias a eso podemos descartar o podemos comprobar, ¿no? El contacto pélvico que hubo entre estas 2 personas. ¿Por qué? Porque una ladilla es un piojo púbico, o sea, no tendría por qué estar allí. Tú no puedes alegar que no tuviste contacto pélvico con una persona si esa persona tiene ladillas que tienen tu información genética, ¿sale? La única alternativa es, se le pregunta a la persona, oye, pues prestaste tus prendas íntimas a la persona, ¿hubo algún tipo de contacto? No, no hubo ningún tipo de contacto. Bueno, entonces explica por qué es que la persona tiene ladillas que tienen tu información genética, ¿no? Ahí está, otra prueba. Ahora, un último caso. Tenemos, por ejemplo, los casos en los que tenemos larvas, pero no tenemos cadáver, o tenemos la alternativa de extraer el contenido gástrico de las larvas para poder también obtener un perfil genético. Hace algunos años, fui al Congreso de Ciencias Forenses que organiza la UNAM y justo había una compañera, bueno, una bióloga, que mencionaba que ella estaba como trabajando con la alternativa de extraer perfil genético de las larvas, ¿no? Entonces, bueno, se le comentaba, una de las preguntas que se hacían era qué ventajas ofrecía hacer un perfil genético desde las larvas a, pues, tomarlo directamente del cadáver, ¿no? Y pues ella mencionaba 2 cosas importantes. Una de las aplicaciones es cuando no tenemos cadáver. Vuelvo al mismo caso. Hubo un secuestro, las investigaciones arrojan que es en tal lado, que ahí lo mantenían. Ay, permítanme tantito. Ya, disculpen, vamos a la última parte. Bueno, les mencionaba de esta parte, ¿no? De la parte de la extracción. Creo que les estaba justo contando un ejemplo, un caso hipotético en el que pues las investigaciones arrojan que la persona secuestrada estuvo en tal lugar, se llega al lugar, ya no encontramos a la víctima, no encontramos cadáver, pero sí encontramos masas de larvas. ¿Qué haces? Por suposición, o sea, yo supongo que la persona sí se murió y que estuvo aquí, no lo podemos dar por hecho. Principalmente en cuestiones legales, todo debe ir completamente sustentado. ¿Cómo lo sustentarías? La persona ya está muerta, por ejemplo, imagínense que no encontramos a la víctima, no encontramos cadáver, pero que sí hay detenidos. ¿Cómo los procesas
por un secuestro o por un homicidio. Vas, por ejemplo, integrando pruebas que orillen a que en vez de ser procesados por un secuestro puedan ser procesados por un homicidio. Claro que la pena cambia, ¿no? Entonces, se tienen las larvas, se colectan, se obtiene perfil genético y sí, se compara con los familiares de la víctima y pues da positivo, ¿no? ¿Qué significa? Que pues bueno, o tuvo miasis, pero ahí también entraría el entomólogo, ¿no? Si las especies no son, por ejemplo, provocadoras de miasis, pues entonces ya estamos hablando de fauna cadavérica, ¿no? Ahí es otra de las aplicaciones. ¿Y qué otra ventaja tiene tomar perfil genético en larvas y no en cadáver? Bueno, la toma de muestras para poder extraer perfil genético definitivamente, pues, daña al cadáver, ¿no? Y pensemos dándole pues la perspectiva humanista que por supuesto siempre debemos de llevar. Como familiares, nosotros pues lo que más queremos es que se nos entregue nuestro familiar en las mejores condiciones, ¿no? Y a veces tomar un fragmento de hueso o tomar un diente o tomar una muestra suficiente como para hacer un perfil genético, pues es bastante destructivo, por así decirlo. Entonces, esta persona que les digo que dio su conferencia en el Congreso, pues mencionaba que otra de las ventajas era justamente eso, ¿no? Que es una técnica menos destructiva. Claro que pues para poder considerar un perfil genético obtenido de una larva, pues se tiene que cumplir con ciertas características, ¿no? Por ejemplo, no debe ser una larva colectada de forma superficial, sino tiene que ser una larva colectada de tejidos más profundos para cerciorarse de que esta larva efectivamente se estaba alimentando de ese cadáver, ¿sale? Y pues bueno, estas, entre muchas otras aplicaciones que seguramente ustedes también ya leyeron, tuvieron oportunidad de profundizar más con las actividades planteadas. Ok, por allí me comentaban del equipo de Eureka que pues existían algunas dudas. Miren, no se preocupen. La primer cuestión que les tengo que comentar es, si bien existen tiempos límites para poder entregar las actividades, como les decía, debido a que tenemos pocos asistentes en este curso, podemos checar las tareas, digamos, con tiempo de retraso. Yo me he dado cuenta, como les decía, que pues la mayoría de los que se inscriben al curso pues son personas que ya tienen pues ciertas ocupaciones y entendemos que a veces se les dificulta poder ingresar y entregar todo en tiempo y forma. Sin embargo, no se preocupen, debido a que somos poquitos en este curso, pues podemos revisarlo con retardo, no hay ningún problema. Les decía que mientras todo lo estén entregando antes del domingo, es decir, pasado mañana, que sería nuestro último día para poder entregar el trabajo final, ¿sale? Ese es el primer punto. Básicamente y en simples palabras, pueden entregar todo con retraso siempre y cuando lo entreguen antes del domingo, ¿sale? Para que puedan tener la constancia que acredita que efectivamente ustedes entraron, tienen el conocimiento, entregaron tareas y cursaron sus evaluaciones de la mejor manera, ¿sale? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión era respecto a un criterio de evaluación de una de las tareas que se refería a la esquematización. Efectivamente, con este criterio nos estamos refiriendo a la manera en la que ustedes van a organizar la información para que pueda resultar, pues la forma una forma en la que se pueda dar a entender de la mejor manera la información que ustedes están plasmando, ¿no? Es justo esa estructura que ustedes van a decidir darle para poder tener la información completa, entendida e interrelacionada, ¿sale? La tercera cuestión es respecto al trabajo final. El trabajo final, ustedes, si quieren, lo pueden presentar. Podemos tomar unos minutitos para que ustedes compartan su trabajo, si es que así lo desean, no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que lo entreguen antes del domingo, ¿sale? Entonces, si ustedes ya lo tienen listo y lo quieren presentar como en algunos otros cursos que los compañeros me decían, yo ya terminé y la verdad me gustaría mucho presentarlo con mis compañeros del curso, adelante, lo podemos hacer en este momento, en los próximos minutos. Pero si no lo han terminado, si lo quieren mejorar, si lo quieren complementar, no hay ningún problema tampoco, no es obligatorio presentarlo, más
bien es obligatorio entregarlo, ¿sale? Entonces, no sé si existe alguna duda respecto a la última parte del tema que acabamos de ver ahorita o si existiera alguna duda sobre las actividades. No, por mi parte no. Lo que sí es que respecto al trabajo final, como ya te habrás dado cuenta, he estado leyendo mucho sobre casos en los que la entomología forense intervino, entonces todavía estoy investigando esa parte, pero podría, digamos, presentar algunos trabajos que he presentado y que he subido precisamente a la plataforma de Eureka, como lo que serían, digamos, las investigaciones que hice respecto a los dípteros, que fue bastante larga, la verdad me costó mucho encontrar información. También respecto a los coleópteros y también la clasificación de insecto que elegí un díptero, una mosca que se llama Eristalis tenax, que tiene, digamos, como característica un mimetismo batesiano por parte de una abeja. No sé si quisieras verlo o si más bien dejamos ahí y luego pues ya miras con más detalle el trabajo final. Como tú gustes, de todos modos yo los tengo que calificar todos. O sea, los voy a revisar, los califico, les pongo algunas observaciones ahí. Eso, pero la verdad estoy dando tiempo, estoy haciendo tiempo para que puedan entregarlo todo. Si tú lo quieres compartir en este momento, no hay ningún problema, solo no podemos extendernos mucho más por respeto del tiempo de todos, pero yo no tengo ningún problema. De hecho, pues estaría bastante bien que lo compartieras, como tú quieras. Dale, entonces dame un momentico, busco el trabajo de los dípteros, el de los coleópteros y el de Eristalis tenax y te los presento. Perfecto. Vladimir, en tu caso, ¿prefieres que todo lo revisemos en plataforma o quieres también compartir algún trabajo? En plataforma, diría yo. Ok, claro, sin problema. Vamos entonces a esperar unos minutos en lo que Dani nos puede compartir sus trabajos. Una dudita, o sea, las actividades hay que entregarlas antes del domingo, es que revisando la plataforma hay una actividad que está como hasta el 8 de agosto. ¿Cuál es la actividad que está hasta el 8 de agosto? La del proyecto de aplicación práctica. Ok, a ver, déjame checar. 8 de agosto. Bueno, déjame checar eso. Mira, tú no te preocupes, mientras lo entregues todo antes de la última fecha de entrega, del último trabajo, no hay ningún problema, ¿vale? O sea, que Entonces, vendría según eso, siendo el si la domingo. última fecha es el 8 de agosto, se podría entregar hasta, o sea, antes del 8 de agosto. Es que la verdad no sé, o sea, yo no, digamos que no me encargo yo de programarlas respecto a las fechas, entonces desconozco. Y si abro la página ahorita, la verdad es que mi computadora es bien lenta, entonces se me va a alentar todo. Entonces, si ustedes me comentan que la última actividad se entrega el 8, déjenme checar qué día cae el 8. Creo que es un lunes porque ese día entro a la universidad. Si es el lunes 8, justamente. Si ese es su último día, pues bueno, estaríamos revisando todo pues después del 8. O sea, ustedes entreguen absolutamente todo antes del 8. O sea, si el 8 es la fecha límite de su última actividad, mientras ustedes entreguen ya todo antes del 8, ya se les estaría calificando, ¿sale? Ya dame unos minuticos que está descargando el cuadro comparativo de coleópteros y ya te presento. Sí, no te preocupes.
E intento compartir mi pantalla, pero no me deja. A ver, déjame checar si aquí yo puedo. Ah, no, creo que eso lo tendrían. ¿Qué te dice? Me dice, o sea, le doy en presentar toda tu pantalla y no me da la opción de compartir. No sé si sea cuestión como de cómo está programada la sesión. ¿Alguien nos podría apoyar por allí? No sé si... Sí, todo está activado. No hay ningún candado en las proyecciones. No sé, Sí, entonces. es que salí acá para, o sea, aquí no me da la opción de compartir, trato de darle ahí, Tienes que no darle aparece incluso en está el botón gris. de compartir. Si quieres compartir toda tu pantalla, le das clic ahí. Te va a aparecer un recuadro donde enfrente vas a ver en pequeño la pantalla que vas a compartir. La tienes que seleccionar para que el botón de compartir se active. Ah, qué pena. No te preocupes. Ya, sí, discúlpame. Perfecto. Ahí está, Ya ya se ve, estamos ¿cierto? viendo. Sí, voy a silenciar Ok. mi micrófono para que puedas presentar, ¿va? Listo. Entonces, ahí en la pantalla voy a primero presentar el de Dípteros, que prácticamente fue el que más me costó, digamos, encontrar información. Ahí en la primera parte hago la descripción de la actividad. Todas las actividades que voy a presentar durante el curso de entomología forense, todos fueron elaborados en una plataforma que se llama LaTeX. Básicamente lo que hace es que tú programas, por así decirlo, el texto que vas a presentar y pues da la opción. Entonces aquí en el primero presento en primer lugar las imágenes de las especies de cada familia. Empezamos con la familia Drosophilidae. Presento aquí digamos, una especie que investigue, que es Drosophila melanogaster. Eh, Vemos, pues acá doy una información respecto al dimorfismo sexual, más que todo en la parte del abdomen, con la cantidad de líneas, ya que la hembra tiene 5 y el macho tiene alrededor de 3 y la hembra tiene un abdomen mucho más largo y también según lo que vi en algunas imágenes, la hembra es mucho más grande que el macho. Entonces, y esto fue la que usaron mucho para investigaciones, por así decirlo, genéticas. Obviamente aquí pongo la referencia de donde saqué la imagen. En el segundo lugar pongo el California, pongo la de Lucilia cuprina, que es una especie de mosca de obviamente la familia California que causa miasis en más que todo en las ovejas. Lo que hacen es poner ciertos huevos en la lana de las ovejas y cuando estos salen como larvas, entonces empiezan a alimentar de tejido vivo. Según lo que vi, esta especie de mosca tiene como cierta similitud con otra especie de mosca, sino que esta lo que hace es que ya le causa miasis cuando la larva, cuando la oveja está viva, mientras que la otra se alimenta de la oveja ya cuando está muerta. Ahí pongo imágenes. Pues me fue muy difícil encontrar, digamos, esta especie, digamos, imágenes de la especie, porque dije, según lo que leí, la única forma de exactamente saber si esta es Lucilia cuprina o la otra que les mencioné, que ahorita no me acuerdo el nombre, es haciendo una investigación como tal de la especie a un nivel más micro, por así decirlo. También la sarcófagide, puse esta que es sarcófaga carnaria. Eh, Según lo que leí, la mayoría de las especies de esta familia, por lo general, son muy idénticas y son muy difíciles de identificar, ¿no? Como, digamos, en el California que se encuentran ciertas cosas respecto al color. En este, no, porque siempre va a tener en el abdomen esa parte que mencioné la profesora tipo ajedrez, entonces es muy difícil
identificar ciertas especies de la familia. Pero pues quise poner esta más que todo. Esta fue la que más me costó investigar porque tiene una gran importancia médica, que es de la familia Mucidae, que es la glosina, lo que causa la enfermedad del sueño, como algunas personas ya deben saber, creo que Vladimir de pronto lo sabe, ya que él se va más por la rama de medicina, estudia más que todo la enfermedad del sueño, causa, digamos, muchas complicaciones. Acá menciono, según la Organización Mundial de la Salud, las etapas que tiene esa enfermedad del sueño, porque hay 2 etapas y la forma de tratarlo. También menciono un método en el que se eh, practica para poder, por así decirlo, erradicar esta especie, evitando que más personas se infecten de esta enfermedad. En el caso primero es simplemente usar un insecticida, tanto en el ganado como en las personas. Y en el segundo caso se están haciendo estudios para dejarlos estériles, dejar estériles a este tipo de mosca. Esta información, la verdad, me demoró muchísimo encontrarla porque no hay muchos estudios como tal que digan qué se debe hacer con este tipo de mosca. Sí hablan mucho de la enfermedad, pero en sí de la especie no hay mucha información. Y por último está la Foride, que era la que te mencionaba precisamente, que es de un interés forense, y que ya te comenté el caso del dimorfismo sexual entre la hembra y el macho, y el cuidado que se debe tener analizando tanto el adulto o el imago de la Megacelia scalaris y también pues lo que son las pupas, más que todo por el tamaño. Se puede, gracias a esto se puede analizar, digamos, las larvas de esto y se puede em, diagnosticar un postmortem más o menos de cuándo murió la víctima y todo eso, que según lo que he leído me he dado cuenta que es lo que más se usa en entomología forense. Y ya pues aquí está el cuadro comparativo. El cuadro comparativo lo hice pues basándome en bastantes libros y bastantes referencias, que son todas estas, en donde menciono la información general de cada una, el tamaño, más o menos cuántas especies hay, los colores que pueden contener, luego las antenas, ojos y otras características del cuerpo, la alimentación, cómo son las larvas, de qué color son las larvas, qué características, digamos, que diferencian a las otras larvas tienen según cada familia, y la importancia médica que tengan, los datos extras que mencionaste y la especie en referencia. Y aquí pues menciono lo que es la tabla y las referencias finales. Aquí está todo en dado caso de si son links o si son de revistas científicas como el DOI. Excelente, muy bien. Se ve que está muy completa la información. Muy bien, si quieres pasamos con el de coleópteros, mencionabas, ¿verdad? Ahí está. Sí, este es el otro cuadro de fauna cadavérica de coleópteros. Al igual que en el otro, también empecé con lo que son especies de cada familia. Empecé con Caravide, más que todo, y puse esta especie que no, según lo que vi, no es de mucha importancia pues para la entomología forense, pero sí encontré, digamos, bastantes referencias de esa, más que todo en la parte, digamos, de las canaladuras, la forma de los élitros, todo eso, y pues la foto que la saqué de un lugar que se llama Bug Guide, en donde cada persona empieza a subir fotos de cada espécimen y se ayudan a identificar, y es una buena plataforma porque tú buscas cualquier insecto y lo encuentras. Pues, pues hay sus excepciones, pero en general es una muy buena plataforma. Acá mencioné la longitud en donde fue encontrada y por quién fue tomada la foto. Menciono el Staphylinea, esta es la especie, pues no la menciono porque la verdad el nombre es súper enredado. Menciono el tamaño, los élitros más que todo, que siempre se caracteriza esta familia por tenerlos muy, muy corticos. En este caso los élitros son rojos anaranjados y tienen algunos, lo que tú dices, setas en su cuerpo que dan una coloración amarillenta. Según lo que leí, esta sí se alimenta por lo general de
de fauna cadavérica, pero también lo toma como una opción, o sea, no es obligatorio, sino que él simplemente puede alimentarse o no puede alimentarse de cadáveres. Está esta familia, Escarabide, use lo que llaman, como vulgarmente se conoce, el escarabajo rinoceronte, puse lo que es el dimorfismo sexual entre la hembra y el macho. Acá hay una referencia de un libro que pues la verdad usé mucho tanto en el cuadro comparativo de dípteros como cuadro comparativo de coleópteros, que es el libro que se llama La Gran Enciclopedia de los Insectos, es más que todo de insectos de Europa. Y también comento los periodos de actividad de precisamente esta especie. También el tamaño, si son robustos o no, y también, según lo que leí, se alimentan mucho de cadáveres. O sea, entonces esto es muy característico de la fauna cadavérica, tal como también lo habías mencionado tú. Usé que esta es otra especie, la Tenebrionide. Y usé esta especie que se llama Tenebrio molitor. También describí el tamaño, la coloración, los, las antenas, también la mencioné, pero eso creo que hago más énfasis en el cuadro comparativo ya con directamente la familia. Y aquí también lo mismo, saqué la imagen de esa plataforma que te digo de quién fue tomada la foto y también de dónde fue encontrado. Esta imagen, también luego también usé Sílfide, que esta Necrodes, lo que mencionaste de muerte, esta sí se alimenta sí o sí de fauna cadavérica. También hice énfasis en que los élitros son muy cortos, entonces dejan cierta, dejan ver mucha parte del abdomen, y esta imagen más que todo la tomé fue pues de un libro en donde daban información como tal de esta especie. Está el Dermestide, este se le llama creo que el escarabajo del tocino más que todo, yo no sé por qué tiene ese nombre tan extraño, supongo que porque se alimenta de carne seca. Describí tanto el patrón de los élitros, también de qué se alimentaban, obviamente pues de carne seca. Y esta imagen también la bajé de esa parte que te digo que es Bug Guide, en donde muchas personas suben imágenes de distintas especies de animales, coleópteros, más que todo de insectos. Ahí lo que vas a encontrar son insectos, arácnidos y miliápodos. Y acá pues obviamente digo quién la tomó y qué tamaño tenía y en dónde fue encontrado. Finalmente, el cléride, en el que puse esta especie, puse cuánto medía más o menos la coloración. No encontré la verdad mucha información de por lo que viendo la foto fue que traté de hacer yo misma la descripción de más o menos cómo era la anatomía de este insecto. Esta imagen pues la saqué también de esa plataforma que te digo, acá la vas a encontrar en las referencias por si gustas verla. Pongo quién la tomó, obviamente la fecha y en dónde fue encontrado, que fue encontrado en Italia. Finalmente, el cuadro comparativo de todas las familias, como ves es muy grande el cuadro. Pongo lo que es la información general, la forma y características del cuerpo, si es ovalado, si son delgados, si son blandos, lo que tú mencionabas también, las antenas, la capacidad para volar y correr, porque hay algunos que no tienen capacidad de vuelo y otros que sí se desplazan muy rápido, como en el caso que comentaste de los clérides, los élitros, cómo son, qué estructura tienen, qué textura tienen, la alimentación y la preferencia de temperatura por si son diurnos o nocturnos. Aquí en estas dos partes no puedo encontrar información de esa familia en cuanto a las preferencias, entonces por eso es esta parte vacía. Y los datos extras que mencionaste y la especie de referencia, que fueron las que viste, discúlpame, arriba. Aquí están las referencias en las que, pues, donde saqué toda la información. Muy bien, muy bonitas las imágenes también. Ya este es el último, que es la clasificación de insecto, que te digo que hice una investigación de Eristalis tenax. Esta digamos, se caracteriza más que todo porque
tiene la característica del mimetismo batesiano. Acá en la parte de la introducción hablo más que todo de algunas especies que tienen características respecto al mimetismo batesiano, más que todo hablo en esta parte de acá del lepidóptero, ¿sí? Y ya después de eso hago énfasis en Eristalis tenax, en donde lo que intentó copiar fue el Apis mellifera lignacus, que es una abeja. ¿Qué es lo que sucede con el mimetismo batesiano? Lo que sucede es que una especie inofensiva trata de copiar a una peligrosa. Entonces ese fue el caso de, digamos, esta especie de mosca que es totalmente inofensiva, llegó a copiar incluso la forma de alimentación de esta abeja, pero pues si se la come algún pájaro, algún depredador, entonces no va a tener ninguna repercusión, mientras que si se lo come una abeja, obviamente sí. Aquí pongo una imagen pues del Eristalis tenax, que obviamente se ve como una abeja y que es de la familia Sirpide, discúlpame. Aquí es la taxonomía. Este cuadrito lo hice yo, pues investigando en cómo, de qué forma se organizaba. Dominio, reino, familia, clase, filo, perdón, clase, orden, familia, género y especie, que finalmente es esta. Y hago una descripción general del insecto. También es de un importante caso médico. De hecho, acá en Colombia se encontró un caso médico porque hubo miasis accidentales por este insecto que es Eristalis tenax. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que como adultos no se alimenten, por así decirlo, de carroña o tengan hábitos de alimentación que otras más bien familias de moscas, cuando son larvas sí. Cuando son larvas necesitan estar en lugares en donde hay materia fecal, donde el agua está supremamente contaminada, donde hay microbios, un montón de cosas. Entonces, lo que sucede es que cuando la gente ingiere esta agua, pues lo que sucede es que pues contraen casos de miasis y las larvas empiezan a, digamos, a formar, por así decirlo, en su cuerpo. Estas son las larvas y se les llaman comúnmente como larvas cola de rata, pues ya podrás ver acá, por esta parte de acá. Y según lo que leí, esas, digamos, por ahí respiran. Entonces, incluso como ellos son acuáticos, lo que hacen para respirar es ni siquiera salir a la superficie, sino que levantan esta colita de acá, que es el tubo respiratorio, y por ahí respiran sin necesidad de salir. Estas son unas larvas que se encontraron incluso en materia fecal. Hay un caso de miasis que se me hizo muy desagradable que investigué, que había una muchacha que se había contaminado accidentalmente de miasis por Eristalis tenax, pero había sido miasis vegetal. Y eso había sido porque pues ella tenía el hábito de, por así decirlo, meterse vegetales pues por vía vaginal. Y no se sabe exactamente si se contaminó de esa manera, porque pues este tipo de organismos podemos encontrarlos en diversos lugares, ya sean por X o Y motivo, o porque ingirió agua contaminada. En el caso ahí describen que la muchacha tenía pocos hábitos de higiene y que además de eso no tenía muchos recursos, por lo que no podía pagar un buen servicio de agua. Este fue otro caso de miasis que encontré. Y ya después de eso acá hago una aclaración más del mimetismo batesiano, en la parte de más que todo de la familia Sirpide. Y acá pongo otro caso para que se vea la diferencia. En este caso de Eristalis tenax, que trató de copiar esta abeja, y en este otro caso de esta especie que se llama así, que trató de copiar, espera, sí, esta especie de avispa que fue copiado por esta, que se llama de esta manera. Pues no menciono el nombre porque la verdad es muy enredado. Y aquí pues ya encuentras las referencias. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias por compartirnos la información que has investigado. La verdad es de aplaudirte que aunque tu formación central no sea la biológica, por mero interés e investigación propia ya manejes pues conceptos y, por ejemplo, la parte de la taxonomía, ¿no? Que mencionabas que la investigaste tú
y la checaste, ahí está, y la fuiste checando tú únicamente bajo tu interés personal, me parece muy aplaudible. Muy bien, muchas gracias por compartirnos la información. Me parece muy Gracias a completa. ti. Bueno, y pues si no tienen Gracias. ninguna otra duda, no, gracias, gracias. Si no tienen ninguna otra duda, comentario, pues bueno, podríamos estar ya clausurando nuestro curso. Ya tuvimos todas las sesiones. La verdad es que, como les decía, cada curso que se abre es diferente porque todo depende de los asistentes, de qué tan interesados estén, de cuánto participen y de qué tan rápido vayamos captando la información. Y la verdad es que terminamos la información siempre y cada sesión en tiempo y forma, y eso es pues justamente por el empeño que ustedes le ponen. Entonces, pues les agradezco mucho el interés, les agradezco mucho que se conectaran a las sesiones, que estén investigando, que estén leyendo, que se estén todavía empapando más de información, tanto para poderlo pues comentar en las sesiones como para poder concluir sus trabajos asignados. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho su participación. Bueno, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. no, gracias a ustedes. Que la pasen muy bien, que tengan bonito fin de semana. Y pues bueno, ya si tuvieran algún comentario o alguna duda, pues lo pueden agregar en la plataforma. Y pues bueno, yo les estaré calificando ya todos sus trabajos después del 8 para poderles dar tiempo de entrega que fue establecida en la plataforma, ¿sale? Listo, vale, muchas gracias. Gracias a Entonces, ya, ustedes. gracias por Listo, todo. gracias. Ujú. Feliz fin de semana. Igual, saludos hasta allá.